RCR, la red que comunica y une al Perú. El profesor Alfredo Velázquez, ¿no? Él es secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Peruana, CEN del SUTED, ¿no? Y lo hemos invitado porque el último fin de semana, ¿no? Ellos se han reunido con el ministro de Educación, Daniel Alfaro, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Para ver el tema que está ligado al pliego de reclamos, pero también está en un proceso de conciliación. Y ha sido por iniciativa del congresista Jorge del Castillo, tenemos entendido esta reunión que sostuvieron el último sábado. Profesor, como siempre, muy agradecido por su presencia esta mañana a través de RCR. ¿Cómo está? Sí, muy agradecido a su persona por este espacio que nos brinda y hacemos llegar un saludo a todos los amables televidentes, oyentes que están a la expectativa de una información permanente y también a la opinión pública, ¿no? Debe conocer qué es lo que está haciendo la dirigencia sindical del SUTEP en todo un proceso que viene luchando dentro de la mesa de negociación colectiva. Bien, ¿cuáles han sido los aspectos centrales de la reunión que han tenido el fin de semana con el ministro? Nosotros, en primer lugar, debemos entender, hemos tenido el día viernes y sábado, 8 y 9, una Asamblea Nacional de Delegados. Nosotros hemos apostado por la negociación colectiva, que para ello teníamos que entregar el pliego de reclamos al Ministerio de Educación oportunamente. El plazo era hasta el 30 de noviembre del año pasado, nosotros entregamos el 29, luego se instaló la mesa de trato directo que fue el 8 de febrero y el plazo duró hasta el 31 de marzo. De ahí apostamos por el proceso de conciliación y teníamos que acudir a otra organización, recurrimos al Ministerio de Trabajo, ellos han sido los intermediarios, han convocado tanto al Minedu como al SUTEP y hemos estado en ese proceso hasta el 6 de junio. Culminado ese proceso, ha habido algunos avances importantes, sin embargo, hay temas pendientes y para ello queda aún todavía una tercera fase de la negociación colectiva. Y esa tercera fase, por acuerdo de los delegados, teníamos que consultarlo, era el arbitraje. Y por lo tanto, esa información, esa decisión, ese acuerdo, teníamos que darle a conocer al ministro de Educación. Y qué mejor a través del Congreso de la República, dentro del Comité Ejecutivo Nacional, hay dirigentes también de otras organizaciones políticas, que es normal, y a través de la gestión del profesor Héctor Sinchi, que representa a la región Junín, él hizo la gestión, entabló diálogo con el congresista en horas de la mañana, y bueno, le hizo la invitación para dar y pedir que la decisión de trato directo. Para ir al arbitraje, no solamente se necesita la aceptación del gremio, sino fundamentalmente de los dos, es decir, del Ministerio de Educación y del SUTEP. Nosotros ya decidimos, por lo tanto, exigimos al ministro de Educación, si él en la práctica dice tener como eje central de la educación a los estudiantes, entonces la decisión sensata, adecuada, coherente, sería acudir también al arbitraje para que sigamos luchando y obviamente ellos entreguen una contrapropuesta a nuestra justa demanda. ¿Y cuándo debe definirse si es que el Ministerio de Educación accede a participar en este arbitraje? Mire, esta semana tiene que definirse, él nos ha dicho de que va a conversar, hay una comisión negociadora, ellos tienen que conversar, tienen que recibir un informe y seguramente tienen que coordinar con el procurador para que busquen también incluso el presupuesto para que no designen su árbitro, así igual que nosotros, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos centrales en dirimencia que no se ha llegado a un acuerdo y que ya está siendo sometido al proceso arbitral? Miren, uno de los puntos importantes para los estudiantes y también para los maestros es el incremento del presupuesto. El Producto Bruto Interno, que siempre se habla, que la UNESCO recomendó hace muchos años que se incremente al 6%, hasta ahora sigue igual. No ha cambiado absolutamente nada. El presupuesto del año pasado a este año tampoco se ha incrementado. Y entonces tiene que incrementarse para salir de la crisis educativa. El PRONIET habló de 46% de instituciones educativas a nivel nacional deben ser derribadas, destruidas y reconstruidas nuevas. O sea, esos estudiantes que están en esas instituciones educativas y los maestros están poniendo en riesgo su integridad física. No hay condiciones adecuadas de estudio y de trabajo y por lo tanto
Eso se tiene que mejorar con voluntad política. Además dice el PRONIEC que el 30% de instituciones educativas se encuentran sin agua y sin desagüe. Entonces, es importante hacer una cruzada, que el gobierno tome la iniciativa de incrementar el presupuesto para el sector educación y también, obviamente, para mejorar su alimentación y las remuneraciones del sector educación del Magisterio Nacional. Un auxiliar gana 1.300 nuevos soles. Es totalmente insuficiente, es indignante. Un docente gana 2.000 soles, pero con los descuentos gana 1.780 o 1.820. Entonces también hay que mejorar el piso salarial porque el poder adquisitivo del magisterio ha descendido notoriamente y la calidad de vida, por lo tanto, se ha deteriorado. En las UGELs hay personajes que no tienen estudios de título pedagógico, pero ganan 10.000, 12.000 soles, en el ministerio también. Entonces, y eso no está mal, está bien, pero también el magisterio, que está en contacto con los estudiantes, que trabaja incluso con estudiantes que a veces están con desnutrición crónica, etcétera, tiene la necesidad urgente de mejorar su remuneración. Ahora, ese es un tema, el aspecto remunerativo. ¿Cuál es la argumentación que da el gobierno en este caso? ¿Que el gobierno no tiene presupuesto para asumir esto? Ellos, su argumento de toda la vida es no hay crecimiento, estamos en crisis, hay problemas, si es que ustedes exigen, vamos a incrementar los impuestos, y eso es incorrecto. Creemos que debe buscar mecanismos, por eso que nosotros estamos haciendo un estudio para que al acudir al arbitraje, el estudio, un economista, para que busquemos mecanismos y formas sustentatorias para el incremento de remuneración. No solo pedimos incremento de remuneración, ustedes saben que el Estado nos tiene una deuda de 30% de preparación de clase. ¿A cuánto asciende esta deuda social? Algunos dicen 3.000 millones. Ya. Para este año se ha aprobado 200 millones. Esos 200 millones, por ejemplo, ya debió salir, el Ministerio de Economía debió emitir el decreto supremo. Por una situación táctica y política, recién lo van a mencionar en julio, cuando ya ese presupuesto ya está destinado, ya está aprobado, está dentro del presupuesto de la República, sino por una situación coyuntural, política, y eso es incorrecto. Y nosotros para el próximo año estamos planteando de que esos 200 millones es insuficiente, debe haber 500 millones como mínimo. Hay muchos temas en realidad en nuestro pliego de reclamo que deben ser tratados, una capacitación también. Y le recordamos a través de este medio, el señor Vizcarra nos tocó la puerta justamente antes de las votaciones de las elecciones de la segunda vuelta. Fue a Camaná, firmó unos compromisos en mejoras de la educación, conjuntamente con los padres de familia, conjuntamente con los estudiantes, conjuntamente con la CGTP y obviamente nosotros. Y esos compromisos todavía no se han cumplido, su firma está estampada y por lo tanto hacemos un llamado, así como nos tocó la puerta para que logre el triunfo, nosotros también pedimos y exigimos que abra las puertas para dialogar. Tenemos una serie de propuestas y de proyectos y que cumpla sus compromisos que él mismo lo indicó y que ahora también al asumir el cargo ha indicado que va a priorizar la educación, pero hasta ahora no vemos absolutamente nada. Ahora, mientras estén en etapa de conciliación para ingresar probablemente a una etapa de arbitraje, no hay ninguna posibilidad de paralización, entonces ustedes descartan eso. Miren, hay ventajas y desventajas, ¿no? El año pasado hicimos una asamblea nacional y los delegados dijeron, apostemos por la mesa de negociación colectiva. Apostamos. El hecho de que tú participas a una mesa de negociación colectiva, mientras no concluyas, no puedes amenazar ni siquiera con medidas de lucha. Tiene que concluir la etapa. Por eso para nosotros es importante que ellos acepten, por eso que exigimos. Si no aceptan, nosotros trabajaremos una medida de lucha. Mientras tanto, no. ¿Qué pasaría si ahora decimos, vamos a ir a una huelga sin haber concluido la etapa, o un paro, etcétera? Prácticamente cuando vayamos a cualquier etapa lo suspenderían y nos responsabilizarían a nosotros. ¿Y cuál es el temperamento del ministro en este momento? ¿Cómo han notado ustedes? ¿Tiene la disposición de ir al arbitraje o está renuente?
Él ha manifestado que lo va a evaluar, esperemos que él lo evalúe y teniendo como eje central, reitero, a los estudiantes, obviamente es natural la decisión. El congresista Jorge del Castillo ha manifestado incluso su apoyo permanente al SUTEP, ha indicado que va a conversar con los responsables de otras bancadas para que vea y consolide este tema de la negociación colectiva en su última fase, que es el arbitraje. Ahora, yo quiero tocarle otro tema, aprovechando la presencia suya, ¿no? Digamos, al interior del país ya hay como una suerte de diáspora, la presencia de grupos que están o se autodenominan representativos del magisterio, ¿no? Se lo voy a decir con nombre propio, ¿no? En el Cusco sufre la presencia del profesor Ernesto Mesatica, ¿no? Él se autodenomina miembro del SUTER Cusco, ¿no? Pero por otro lado también surge la presencia del profesor Tello, del profesor Castillo, ¿no? Que tienen un intenso trabajo político e incluso, ¿no? Ambas agrupaciones se han logrado reunir con el ministro de Educación. ¿Ustedes le han hecho saber la preocupación al ministro? Y si es así, ¿cuál es la respuesta? Porque el ministro se reúne con ustedes, que son CEN nacional, pero también no descarta reunirse con uno ni con el otro. Mire, dentro de las políticas de puertas abiertas del ministerio, puede conversar con quien mejor le parezca, pero obviamente no puede conversar con organizaciones al margen del SUTEP. El SUTEP es una organización de historia y tradición y por lo tanto está inscrito a cumplir una serie de requisitos y conversar lo puede hacer, pero con quienes está tomando las decisiones, porque es de acuerdo a ley y derecho, es con el SUTEP, y por lo tanto hacemos un llamado también al presidente de la República. Estos personajes que supuestamente han indicado que son nuevos, que son producto del cambio, siempre han estado ahí. El señor Tello ha estado en el 14 sector, que ha sido en la UGEL 1, años tras años, ha sido secretario general, ha estado en su CAFAE, ha estado en procesos administrativos y siempre ha dado la vuelta. O sea, su intención de dividir siempre ha estado. Por eso que ahora el magisterio está conociendo, está profundizando, está indagando y está consolidando y fortaleciendo su adhesión al gremio sindical, al SUTEP, y obviamente se está pronunciando bajo la perspectiva de la unidad. Solo la unidad nos hará buscar reivindicaciones y conquistas. Lo que ahí también el ministro, en su estrategia política, está de recibirlos para querer fragmentar al gremio sindical, al SUTEP, porque ellos no tienen ningún interés de tener la representación mayoritaria o inscribirse como organización, porque si eso lo hubieran tenido, ya lo hubieran realizado. Lo concreto que no hay ningún expediente que han ingresado al Ministerio de Trabajo. El señor Mesatica en el Cusco no puede llamarse SUTER. Nadie a nivel nacional puede tener un nombre similar o parecido o semejante al SUTEP, y el Poder Judicial del Cusco ya le ha dicho que le ha prohibido que debe utilizar ese nombre. Por lo tanto, él no es del SUTEP, ninguno de los tres son del SUTEP, nunca les ha interesado pertenecer, fortalecer al SUTEP, están buscando sus apetitos personales y en esa perspectiva creemos que ya deben tomar su nombre como debe de ser, como ellos en su creatividad decidan. Si esa fuera la estrategia del Ministerio de Educación y del ministro en particular de querer fragmentar, ¿no cree usted que no es una estrategia la más apropiada, entendiendo, ¿no?, que mejor es trabajar con un interlocutor válido, oficialmente reconocido, constitucionalmente reconocido, que tratar con interlocutores que lo único que hacen de manera permanente es estar asusando a acciones de agitación política, acciones de violencia? Efectivamente, eso sería lo más sabio, ¿no? Pero como en su enfoque de algunos del Ministerio de Educación y seguramente el presidente, quienes lo asesoran, está no atender las demandas del magisterio, por lo tanto socavo su unidad, converso con todos, pero no solucionó nada. Lo mismo ha hecho, ¿qué acuerdos ha llegado con el señor Castillo? No ha solucionado absolutamente nada, porque además ellos no han presentado su pliego de reclamo oportunamente dentro de un cronograma legal. Entonces, por eso que exigimos al gobierno, él para construir su triunfo, no fueron a buscarle a Castillo Terrones, a Mesatica, a este señor Tello. Han ido a buscar a la institucionalidad,
al gremio sindical han tocado las puertas del SUTEP de Camaná 550. Y en ese sentido significa que hay que ser recíprocos, hay que ser respetuosos de la institucionalidad, del Estado de Derecho, del proceso democrático, y hay que consolidarla, creo, en este proceso. ¿Cuál es el juego real de Pedro Castillo Terrones, del profesor Tello y de Ernesto Mesa Tica? Bueno, uno de los objetivos es dividir, ¿no? Socavar la unidad del magisterio, usurpando el nombre del gremio que nos representan, y obviamente tener un posicionamiento político, está totalmente claro, está totalmente evidenciado. No hay ningún interés defender los derechos del magisterio. Ya el año pasado, por ejemplo, cuando decían no nos recibe la ministra, ya les había recibido en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones, ¿qué pedía? Solamente el reconocimiento como interlocutor válido, cuando él sabe en su esquema cerebral que ya en estos tiempos ya el ministro o el Ministerio de Educación no reconoce las organizaciones, es vía del Ministerio de Trabajo. Ha ido una convocatoria el año pasado con una plataforma de lucha, de un pliego de reclamos. ¿Qué es lo que ha logrado? No ha logrado absolutamente nada. Ahora está haciendo la convocatoria con ese mismo pliego de reclamos, es decir, derogatoria de la Ley General de Educación, derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Qué pasaría si se deroga la Ley de Reforma Magisterial? Significa que, como ellos están exigiendo, es regresar a la ley del profesorado. ¿Y eso qué significa? ¿Cuánto es el sueldo? ¿Cuánto sería el sueldo a través de la ley del profesorado? 1.170 soles, 1.180. ¿Él cuánto está ganando? Más de 3.200 soles, producto de una serie de conquistas que ha hecho el SUTE por zona rural, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al pedir temas maximalistas, obviamente no es coherente, y sabe que eso no va a lograr, porque para lograr, ¿cuál es la instancia? Vía Congreso de la República. Ahora, ellos insisten que ustedes no tienen representatividad al interior del país. ¿Hay alguna autocrítica que ustedes han planteado o algún trabajo, digamos, de recomposición que están haciendo al interior del propio CEN del SUTE? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que ha acontecido el año pasado es ha suscitado en el dicho sea de paso, también ha sido un caso sui generis, ¿no? Porque ellos desde 2003 han convocado su huelga, 2004, 2005, 2006, 2007, siempre han convocado su huelga y nunca han coincidido. Pero obviamente había seguramente errores nuestros de desinformación, ¿no? De desinformación, de falta de visita, de consolidar el frente único. Había una serie de errores que ya lo venimos rectificando, venimos bajando a las bases, escuchando al magisterio, sus opiniones, sus críticas y fundamentalmente sus propuestas. Por eso que ahora tenemos la seguridad de que el maestro no apuesta por la división, apuesta por la unidad. Y la unidad no en cualquiera, sino fundamentalmente en el SUTEP. Y estamos bajando en las diversas regiones, haciendo eventos, entregando materiales, acuerdos, que la información es fundamental. Y por eso que algunos hacen ver que nosotros somos un cascarón, que solamente somos el Comité Ejecutivo Nacional. Falso. Por eso que el día sábado acudimos con todos los dirigentes regionales al Congreso de la República para decirle al ministro que acá están los representantes, aquellos que tienen mesa de negociación colectiva en todas las UGELes regionales. Estamos dentro de un marco legal y en esa perspectiva damos a conocer para que no se deje sorprender donde indiquen que nosotros no tenemos representantes. Nosotros tenemos representantes en toda la estructura nacional. Ahora, finalmente, el Ministerio de Educación ya confirmó ayer que son 663 docentes y también administrativos que tienen ya resoluciones de destitución, ¿no? Porque tienen sentencia firme por caso de terrorismo, apología de terrorismo, violencia sexual y narcotráfico. ¿Cómo ustedes reciben esta información? Obviamente nosotros hemos tenido conocimiento de la ley 29988. Lo cierto es que se ha cumplido el debido proceso. Se les ha encontrado responsables de todos esos actos. Nosotros estamos de acuerdo en que deben ser destituidos.
Sin embargo, por ahí hay algunos casos que habría que investigar, profundizar para esclarecer, ¿no? Aquellos que han violado, aquellos que han delinquido, aquellos que incluso han hecho apología al terrorismo, obviamente no deben estar en las aulas. Nosotros compartimos siempre en cuando haya cumplido el debido proceso, siempre en cuando haya sido encontrado responsabilidad a esos maestros que no debieron estar en el aula y no debieron esperar tanto tiempo. Bien, profesor Alfredo Velasco, como siempre, muy reconocido por habernos acompañado en esta parte del programa a través de Enlace Regional y RCR. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al Magisterio. Le pedimos estar a la expectativa de las decisiones que tomamos en esta semana y al ministro y al gobierno exigimos acudir al arbitraje con la finalidad de continuar en la mesa de negociación colectiva, fundamentalmente en temas pendientes. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.